Intentem cada setmana fer un acte sobre una temàtica diferent. Ens agrada bastant parlar de qüestions internacionals i havíem pensat que parlar una miqueta de la qüestió de Guatemala, que és un dels grans temes oblidats a casa nostra, podia ser bastant interessant. I per això hi havíem decidit convidar l'Anna Luisa Paz del Movimiento Semilla, aprofitant la seva estància a Catalunya durant 3 mesos, com a part del projecte Nahual, de cooperació d'educació pel desenvolupament, que després ja ella us explicarà alguna coseta també sobre això, si vol. I aprofitant també el fet que un grup de periodistes catalans fa un parell d'anys va acabar un documental sobre el conflicte i el postconflicte a Guatemala, i es tracta d'un contrast. Per desgràcia, el company Carles Castro no ha pogut assistir a presentar una miqueta el documental, no ha pogut venir per una qüestió personal d'última hora. I bàsicament això. Llavors l'acte consistirà en primer visualitzar el documental que es diu Després del conflicte, no, com es deia? Després de la pau, perdó, que és part d'un projecte més gran, d'acord, en el qual aquest grup de periodistes el que fa és intentar analitzar la situació de països que han viscut conflictes dramàtics, com és Ruanda, com és la pròpia Guatemala, com és el Líban, com és Bòsnia, 2 dècades, 3 dècades després que s'hagin acordat i signat els acords de pau, però una miqueta si realment la pau ha aconseguit imposar-se, i analitzant qüestions com justícia, com reconciliació, etc. Sobretot les compensacions de les víctimes. Llavors, sense més dilació, començarem ara visualitzant aquest documental i després passarem ja a l'exposició que farà l'Anna Luisa, una miqueta explicant la situació sobre el terreny i també analitzant una miqueta el paper dels nous moviments socials a Guatemala, de les lluites populars, centrant també al final en el que és la qüestió del Movimiento Semilla, que és una espècie de un brillo d'esperança d'alguna manera per molta gent a Guatemala que està sorgint els últims mesos, anys, i del qual és possible que se n'arribi a parlar aquí inclús d'aquí un temps. Llavors, sense més dilació, passaríem a veure el documental. Si algú pot apagar el llum per allà darrere... Y la autodefensa y la judicial, chiquimos lo que para Tinamit y Xoholquitzucu. Chupala día domingo, 18 de julio de 1982. Wana na iglesia na capita, wara heqesh uribu na atsishel. Irire kukohku wa que lo uralab que realit y shek una militar que becha ari at que wague siguiera la calle. Es que apes que chi con la común con la familia y que un bomba chiquishol y que han metrallas
fusil, y después, cuando ya quisieron que parque kukam, entonces, ishkian rociasla chola una, ishkikoh achke. Conoje, chiconoje la shekam sashura, más de 160. Sé que hay 160. Va. Digamos, chiron hewa familia yahwara, ya huminak sikskanhe. En Plan de Sánchez, uno de los objetivos que se perseguía en ese momento era destruir toda esa parte organizativa de la comunidad a través de la eliminación de los líderes. Pero esto no se logró en su totalidad porque los líderes fueron avisados antes y lograron huir. Entonces, quien termina recibiendo las represalias son todas las familias en el marco de las operaciones de tierra arrasada. Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí, poder hablar un poquito de Guatemala, del conflicto armado, de los movimientos sociales y de una luz de esperanza que empiezan a nacer por ahí, de la cual soy miembro y me siento muy orgullosa de ella. Guatemala de la Guerra a la Esperanza. Cuando vemos el video, vemos los 36 años de conflicto armado, cuando vemos las múltiples masacres que hemos vivido desde hace mucho tiempo. ¿Me vas pasando? Sí, por favor. Bueno, entonces, después del conflicto armado, que dura del 13 de noviembre de 1960 al 29 de diciembre de 1996, que es cuando se firma los acuerdos de paz, pasan 36 años, un mes y 16 días, en que todo el pueblo guatemalteco, en la mayor parte en la indígena, fue reprimido, fue forzado a salir de sus tierras, fueron desaparecidos, y hasta hoy no hay un dato exacto de cuánta gente fue muerta en ese periodo, en los 36 años. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico hace un cálculo que han sido 200,000 personas muertas. Hay otros documentos que dicen que son 36,000, hay otros que dicen que son 40,000, pero nunca se hizo un censo para saber cuánta gente realmente fue muerta en ese tiempo. Para mí, yo les hablo desde mi perspectiva y mi forma de ver las cosas. También me gustaría que si alguno de ustedes tiene una pregunta o alguna aportación, en cualquier momento se sienta libre de hacerla. Y no importa si yo voy hablando, y así vamos generando un poquito de discusión también. Las masacres a las poblaciones indígenas por ambos bandos. ¿Cuáles son los ambos bandos? Tanto el ejército que hacía la represión como la población que organizaba la guerrilla. Porque en el mismo documental lo decía, habían líderes comunitarios que se iban y los que pagaban los platos rotos, como decimos en Guatemala, era la gente de la comunidad. Los líderes comunitarios lograban salir, lograban ir a otro lado, y mucha gente inocente fue salida de sus tierras o fue muerta. Luego los desplazamientos forzados, esto, ¿verdad? Que se tenían que ir por eso. Las desapariciones forzadas también. Iban y agarraban comunidades enteras, niños, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, y todos desaparecidos. La división social. Guatemala, luego hablo un poco, pero es muy rica en cultura y en diversidad. Tenemos 4 grandes culturas, y esta guerra también provoca un poco que se divida la sociedad. Luego, el aumento de la pobreza, porque en el mismo video veíamos cuando regresan sin nada las personas, y regresan sin sus tierras, regresan sin casa, regresan sin nada. Luego, las violaciones a los derechos humanos, pues ya eso queda más claro, ¿no? Todo, desde tortura, desde secuestro, desde no poder hablar, porque en ese tiempo también perdemos mucho de la cultura maya, de sus idiomas, y hay una generación en Guatemala que no hereda el poder hablar los idiomas porque se reprimía. Fue como pasó un tiempo aquí con el catalán, según yo he estado investigando un poco, era igual, ¿verdad? Como el catalán no se podía hablar aquí, igual en Guatemala no se podía hablar en sus idiomas mayas.
y eso hizo que perdiéramos mucha de esa riqueza cultural. El genocidio, para mí a nivel personal sí existió genocidio en Guatemala. Habla un sociólogo dentro del video, que es Edelberto Torres, que es uno de los fundadores del movimiento Semilla, y fue como coincidencia porque yo no sabía, cuando vi el video y lo vi a él es de los fundadores del movimiento. También él habla de que sí existe genocidio. Es que cuando nosotros queremos como cegarnos y no ver lo que pasó, no vamos a lograr avanzar como sociedad, porque no vamos a lograr que se aclaren las cosas, no vamos a lograr de que se hablen. También hablar las cosas es muy sano, a poderlas hablar, no pelear, sino también, como decía la señora que fue torturada, desaparecida, cuando se habla se ve lo poderoso que es todo lo que ha pasado, y también es como parte de autosanación de los pueblos, de las personas. A ver, por favor. Guatemala, lo que les decía, un país rico en recursos naturales, agrícolas, textiles, culturales. Estamos ubicados en América Central. Esto también golpea un poco a Guatemala, porque estamos como justo al lado de México y tenemos frontera con El Salvador y con Honduras, y somos un puente de paso para el narcotráfico, para la migración, para muchas de estas cosas, y luego mucha gente que no logra pasar hacia México porque va para los Estados Unidos, se queda en Guatemala. Entonces se quedan sin empleo, se quedan sin trabajo, esto provoca delincuencia. El puente de las drogas de Colombia hacia México, Estados Unidos, justo estamos nosotros ahí en medio también. Lo que les decía, que existen 4 culturas, actualmente se hablan 21 idiomas mayas, más un xinca y un garífuna. Y el idioma oficial es el español. O sea, la riqueza cultural es mucha, mucha, mucha. Luego, población que durante la historia ha sido reprimida. Existen grupos de guatemaltecos que forman movimientos sociales con vocación revolucionaria, con vocación de generar cambio, que llenan de fuerza y esperanza a Guatemala. Yo citaré algunos de ellos. Hay otros, y si alguien sabe y enriquece, para mí estos son como los más importantes. El movimiento indígena, que entre sus objetivos se plantean el fin a la discriminación. Por eso que les digo, hay indígenas, hay xincas, hay garífonas, y además habemos ladinos o mestizos, que no tenemos ni somos ni de aquí ni de allá, sino una mezcla de toda esa riqueza cultural. Ellos pretenden terminar con esto, ¿verdad? Con la discriminación, porque siempre al pueblo indígena se le ha visto reprimido. En los lugares más lejanos de Guatemala, el acceso a la educación no es bueno, no hay acceso a la salud, a diferencia, digamos, del centro del país, que eso también lo vemos nosotros como discriminación. Lograr el reconocimiento y el respeto de su identidad étnica y cultural, y la construcción de una nación intercultural. Cuando hablamos de cultura, y se habla en el video también de encontrar a sus personas, a sus seres queridos que han perdido, eso es muy importante para la cultura maya y para nosotros los guatemaltecos, el poder vivir un proceso de duelo y de despedida. Porque nosotros decimos, hay una tumba donde ir a hacer un pensamiento, un recuerdo, o por qué no ir a llorar. Pero estas personas no tienen eso. La persona salió de su casa o fueron arrebatados de la comunidad y no se sabe nada de ellos. Y no es un proceso que haya terminado, porque en el 2006 aproximadamente, una persona que yo quiero mucho y admiro mucho, que es parte del movimiento Semilla, cuando mataron a los diputados nicaragüenses, fue un conflicto ahí de poder y de drogas y de narcotráfico y de esto. El hermano de esta persona que yo les hablo, que por respeto omitiré el nombre, es médico, y hay toda una hipótesis de cómo desaparece, porque él tenía su clínica en una zona de la capital, y la hipótesis, digamos, porque no hay nada comprobable, es que estas personas que estaban heridas porque dos grupos se han enfrentado, van y lo secuestran para que él opere y haga curaciones a las personas heridas, y luego lo desaparecen. Hasta hoy en día no se sabe nada de este médico, no hay cuerpo, no se sabe dónde está él, y la familia no tiene, digamos, una respuesta clara de qué fue lo que pasó con esta persona. La siguiente, a ver, por
movimiento contra la minería. En los últimos años, con los poderes que hemos tenido en Guatemala, surge la aprobación de leyes que permiten que empresas transnacionales ingresen a Guatemala y exploten sus recursos mineros. En Guatemala hay plata, hay oro, hay cobre, hay carbón, aparte de los cultivos que se hacen. ¿Y qué es lo que hacen? Es que vienen, se insertan en la comunidad y explotan lo de la comunidad. ¿Cuánto le queda a Guatemala? El 1% de las regalías. No nos queda nada. Luego también no se respeta a las comunidades indígenas. Se hacen referéndums porque las comunidades indígenas se organizan y preguntan, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? No están de acuerdo, se lo hacen ver al gobierno y al gobierno le da igual. Hace poco, como 3 o 4 meses, estaban presos 9 líderes indígenas que estaban en la resistencia de la minería. Luego, de ser líderes se les acusa de terrorismo, se les acusa de muchas faltas y de cosas que ellos lo único que hacen en realidad es cuidar los recursos naturales que tenemos. La explotación minera, las cementeras también provocan un gran impacto en las comunidades. El movimiento de mujeres. Este es un movimiento como de los más recientes y surge más o menos en los años 80. Y cada vez con más fuerza por el trabajo que las mujeres hacemos y desempeñamos dentro de la sociedad guatemalteca en búsqueda de los espacios, esos que necesitamos, y de los espacios públicos, y de ver a la mujer como profesional. La mujer en la historia guatemalteca, bueno, Guatemala tiene una cultura machista. Entonces el papel de la mujer es muy difícil. En la comunidad donde yo vivo, para no ir tan lejos, que estoy a 50 kilómetros de la capital, yo no soy originaria de ahí. Cuando yo llego ahí, porque mi pareja es de ahí, era que las mujeres van a la cocina y los hombres van a hablar a otro lado. Y cuando llegaba Ana Luisa y se sentaba con los hombres a platicar y a discutir temas, era un poco conflictivo, y son espacios que nos tenemos que ir ganando como mujeres, y también un trabajo que se tiene que hacer a nivel de la sociedad, donde vamos, pues las mujeres somos pensantes también, ¿no? Las mujeres opinamos, valemos y contamos. Y la población guatemalteca la mayoría es mujer, de la población guatemalteca. Se han hecho marchas, se promueven leyes, y lo que las mujeres pretenden, tanto como en los espacios políticos, es la igualdad de género. No, se oye como sencillo, pero en una sociedad así es muy, muy complicado. Hay comunidades indígenas en las que se piensa que las niñas no deben estudiar, porque no sirve de nada. O si van a estudiar, van a la educación pública, y a los niños les puedo pagar un colegio, se llama, que sería educación de paga aquí, para que estén mejor preparados, porque igual ellas van a la casa, ¿verdad? No hay visión, digamos, no se tiene la misma igualdad si es niño o si es niña. La otra vez. El movimiento sindical. El movimiento sindical es uno de los más antiguos. Este movimiento es desde el presidente, desde 1920, y nace con ideas comunistas, y un movimiento que, a mi criterio, con las ideas que nació, no son las que hoy se trabajan, porque los líderes sindicales no son representativos de los trabajadores. Actualmente se venden. Si es un líder, si es parte del sindicato, va a estar bien, porque va a tener casas. Para no ir tan lejos, y en mi campo, que es la educación, no tenemos, porque yo no lo reconozco, se tiene un líder sindical que es Jovial Acevedo, que es un tipo que se vende, que ya no ve, y ya no ve por el bien de los maestros, por el bien de la comunidad, por el bien de la educación, sino por el bien económico. Y ahora existen dentro del magisterio guatemalteco 2 movimientos. Uno que está con el sindicato y otro que no tenemos sindicato. Muchos pensamos que es mejor no tener sindicato que tener un sindicato de esa manera. Hay que apoyar gente así. El movimiento campesino. Este movimiento, por lo general, está ligado a la población indígena, porque son los que cosechan las tierras, los que hacen la gran producción. Guatemala es rico en frutas, en verduras, en legumbres, en granos básicos, pero también hay gente ladina y mestiza, ¿verdad? Que eran que los hablaban, que ya somos como mezcla de todo un poco. Luego se centra fundamentalmente en la lucha de la tierra y el pago de salarios justos,
y el mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores. El salario mínimo en Guatemala son como 300 euros para familias numerosas. Una familia pequeña en Guatemala es de 4 personas, como la mía, por ejemplo. Mi pareja, los 2 niños y yo. Esta es una familia como única porque es pequeña. Las familias suelen tener muchos hijos. Hay familias hasta de 12 miembros. Con este salario es que es como lógico que tengamos problemas de desnutrición crónica en los niños, de crecimiento, de desarrollo tanto físico como mental. Vamos teniendo muchos problemas. Este es uno de los movimientos más recientes y estaba constituido dentro del movimiento de las mujeres, pero a mi manera de ver, que es el movimiento LGTB, que es el movimiento lésbico, gay, transexual y bisexual. Es un movimiento también que lucha por la igualdad y por tener un espacio dentro de la sociedad, porque sus ideales y sus formas de vida sean respetadas. A mí me gusta mucho esta imagen que dice: soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy transexual, soy heterosexual, soy como tú, soy humano. Partiendo de esa base fundamental que soy humano, se deben de respetar todos sus derechos por iguales. Y es un movimiento también que en Guatemala está como tomando fuerza, pero por la misma cultura machista que existe, pues tiene muchas dificultades, digamos. Yo sí que cuando hay muchos sociólogos que hablan del movimiento de la mujer y lo ponen dentro, yo creo que son 2 movimientos por separados y con tal importancia los 2. El movimiento estudiantil universitario, que si pusimos atención en el video también había una foto, hay una imagen del movimiento universitario. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha mejorado, digamos, conforme el tiempo. A veces como que los líderes pierden un poquito los ideales, pero ahora es un movimiento muy fuerte y ellos lo que buscan es la igualdad de los derechos para el pueblo. Y este movimiento es como un movimiento de soporte a todos los movimientos, porque ellos están ahí. Y es un movimiento siendo la voz del pueblo desde una mirada profesional y justa. La universidad más grande es la Universidad Nacional, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, y ahí dice: USAC es el pueblo, y una imagen de la coordinadora de las universidades, que ya son todas las universidades juntas, todos los estudiantes universitarios. Es bastante también notable cuando sale la universidad a las calles, porque aparte de que no se andan como con miramientos, ni con tapujos, ni nada, dicen las cosas como van. La semana pasada veía yo que estaban haciendo ellos también, digamos, lo de las, luego vamos a hablar un poquito de eso también, lo de las protestas pacíficas, que es algo también que se está implementando en Guatemala y que es lo mejor que puede haber. Que no haya violencia, que si vamos a decir no estoy de acuerdo, no se genere a través de agrediendo a nadie, ni creando conflictos, sino de una manera pacífica, y así vamos a poder ser escuchados. Fue que la universidad se enteró de que estaban desplazando a unos vendedores y se fue a parar frente a la municipalidad capitalina. Todos usan una capucha, se llama, que identifica cada color de cada área de la universidad, y solo estaban parados frente a la municipalidad, sin hacer más, sin decir nada, y con sus carteles puestos ahí. Que esto es de admirar mucho, porque ya vamos como construyendo paz entre todos. Sabemos que los movimientos sociales en Guatemala han sido reprimidos a través de la historia de todas las maneras, ¿verdad? Cuando hay un líder comunitario se le busca. ¿Tenemos miedo? Sí, tenemos miedo. Somos humanos, decían en el video. Nosotros como movimiento no lo hemos cuestionado, pero creemos también en la fortaleza de la cooperación y de los acuerdos, porque también estuve en una reunión donde habíamos colombianos y guatemaltecos, precisamente más o menos hablando de acuerdos de paz, que ahora Colombia atraviesa un proceso parecido, digamos, al que ya vivió Guatemala. Y se habla de que el apoyo internacional es importante. ¿Y cómo es importante? Porque es importante saber que si hay una persecución en Guatemala se pueda difundir, y de esta manera hacer presión al Estado porque es del Estado que viene esto. Es de la élite política, del ejército, que no les conviene que los pueblos desarrollen, que les conviene tener al pueblo en sumisión, también sin saber leer y escribir, porque entonces es más fácil engañar a las personas.
En este movimiento, a este tiempo, en el 2015, empiezan las manifestaciones pacíficas. Habían 15.000, yo creo que llegaron como a 18.000 gentes frente al Palacio de la Constitución exigiendo la renuncia. Se empezó con la vicepresidenta. Luego ella renunció, luego se exigió la renuncia del presidente y posterior a eso la renuncia de todo el gabinete por actos de corrupción, pero es que desastrosos totalmente. Dinero que es del pueblo, que ellos se lo usaron como que era para ellos, que se compraron helicópteros, que se compraron yates, que se compraron casas, pero ni pensadas, y el pueblo muriendo de hambre, de desnutrición y con falta de educación. Esto es un poco de lo que pasó y dice: felicitémonos Guatemala, por ahora dimos juntos nuestro primer paso. Las redes sociales han sido fundamentales en esta era, digamos. Se usaba este hashtag que decía renuncia ya y había otro que decía yo no tengo presidente. El presidente decía que cuando el pueblo se lo pidiera él iba a renunciar, que necesitaba 300.000 firmas más o menos, creo que fue lo que pidió, se lograron como 500.000. Y entonces tuvo que renunciar y prometer un poco. Y renuncia ya. Luego, el movimiento Semilla, que es al que yo pertenezco actualmente, ya era parte de estas manifestaciones que se hacían en la plaza. Se juntaba gente los sábados, se hacía convocatoria por las redes sociales y íbamos todos a la plaza y va la gente. A veces llovía y la gente estaba ahí protestando, pero de una manera pacífica, no hacían mayor, digamos, alboroto o destruían las cosas, sino era en calma, ¿no? Solo haciendo presencia. El movimiento Semilla nace a través del análisis de la situación del país en el año 2015 y empieza con 4 amigos. 4 amigos que son estas personas que están aquí, que es Edelberto Torres Rivas, que es el sociólogo que aparece dentro del documental, Anabela Giraca, Juan Alberto, y se me fue ahorita el nombre de la otra compañera. Ellos 4 se reúnen y empiezan a hablar de la situación de Guatemala. Y empiezan a hablar de que es necesario, de lo que está pasando y que es necesario hacer propuestas, denuncias. Y luego nos damos cuenta que no basta con ser un movimiento social, que si nosotros queremos lograr un cambio real, tenemos que meternos dentro de esa estructura que está ahí para poder provocar que se hagan propuestas públicas, que se hagan propuestas políticas también, que funcionen para todos los guatemaltecos. Actualmente somos 15.000 miembros, vamos ahí por regaditos por el país. También a través de eso digamos que vamos y consultamos al Tribunal Supremo Electoral en Guatemala cuál sería el siguiente paso para hacernos nosotros un partido político. Que ha habido debate, que hemos perdido miembros, los hemos perdido también. Porque no todos tenemos la misma visión, digamos. Pero nosotros sí creíamos importante podernos hacer un partido político. Porque si no, la diferencia no la vamos a lograr. El 20, yo creo que eso está adelante. El 20 de noviembre, bueno, aquí está un poquito qué es el movimiento Semilla. ¿Qué es eso? Un movimiento social nacido de amigos que busca hacer denuncias, que busca hacer propuestas también para que se cree un cambio. Aquí aspiramos a una democracia, básicamente, que responda a las necesidades de ese pueblo. Luego voy a hablar de nuestros principios, nuestros valores, la igualdad, la equidad, el trabajo, entre estos, ¿no? Sí, por favor. Bueno, a caras de ser un movimiento político, que era lo que yo les decía, las propuestas del movimiento Semilla se dirigen en 4 ejes fundamentales. Construir democracia. Para nosotros la democracia es tanto el camino que compromete y condiciona nuestro comportamiento ciudadano. El movimiento político en Guatemala o la política en Guatemala se trabaja como de una manera, como de una élite, digamos, beneficiando solo a esas personas, solo a esa gente, y no se trabaja desde el pueblo y para el pueblo. Luego también transformar el Estado, porque nosotros sabemos que existe un Estado ya en Guatemala, que no es funcional,
ese sería un tema que tendríamos que discutir porque no lo es, pero ya existe. Entonces es hacer cambios para que ese Estado sea funcional para todos los guatemaltecos. Luego, construir una economía incluyente con respeto a la naturaleza, que era lo que hablábamos de la explotación minera, de los recursos naturales. Guatemala es muy rico en recursos naturales. Por ahí en la silla de cada uno había un trifoliar, un brochure de Guatemala. Si nosotros nos ponemos a ver ahí, las bellezas que tiene Guatemala son muchas, pero si seguimos explotándolo a como se le está explotando, lo vamos a perder. Y luego enfrentar la desigualdad. Para el movimiento Semilla, la equidad es un pilar. Y en todos los sentidos, no solo entre hombres y mujeres, no solo entre culturas, no solo entre creencias políticas, entre creencias espirituales también, lograr la equidad, lograr entendernos todos y partir de que todos somos iguales. Luego, en el proceso de conformarnos un partido político, el pasado 20 de noviembre se lleva a cabo la primera asamblea donde se elige la junta directiva provisional del grupo promotor, que es lo que nos pide el Tribunal Supremo Electoral. Aquí se eligen 12 personas. Actualmente Semilla está trabajando en Zacatepeques, en Chimaltenango, en Quetzaltenango y en Ciudad Capital, en 4 departamentos. Nuestras aspiraciones son extendernos a todo el país. Para un movimiento que empezó en el 2015, como en abril más o menos, creemos que hemos dado pasos agigantados al tener ya, ¿sí? Has comentado que algunas personas no estaban de acuerdo con lo de convertirse en un partido político y que ha habido, digamos, pérdidas de compañeros. ¿Podrías explicar las razones que arguyen estas personas un poco? Se pueden quizá intuir, pero sería interesante. Sí, bueno, lo que pasa es que se crea esta discusión porque nosotros ya empezábamos a reunirnos, ¿verdad? Todos, y nos reuníamos en la antigua Guatemala porque uno de los miembros es fundador y promotor de cultura y fue viceministro de cultura en uno de los gobiernos pasados, que es Enrique Mateu, que es el dueño del proyecto cultural El Sitio en la antigua Guatemala. Entonces este espacio, que es un espacio parecido a este, donde se hacen muchas cosas, nos daba la oportunidad de poder hablar todos de lo que queríamos. Lo que pasa es que hay personas que yo tuve que aprender que la política era buena, por ejemplo, porque en Guatemala cuando nosotros vemos políticos vemos gente corrupta, vemos gente que ni siquiera es afín a nosotros. Cuando llegan los diputados al Congreso son gente que ni conoce uno, que ni sabe quién son ni a dónde son. Entonces, y también que llegan con ideas de corrupción. Un político normal en Guatemala aspira a llegar al poder para mejorar él. Y aquí probablemente también. Sí, yo creo que a nivel general, pero yo creo que es que para mí, alguien que... La pregunta viene porque lo que yo pienso, me pongo en el lugar de estos compañeros que no conozco y no conozco la situación, pero intuyo que quizá hay gente que ya ve que el camino de la política en sí mismo es corrupto y corrompe a aquel que se acerca a él. Por lo tanto, es como... ser un movimiento es algo más puro. El momento en que se transforma en político, dar ese paso se corre un gran riesgo, con mucha probabilidad de que se estropeen los principios fundamentales. Claro. Pensando en esto, precisamente, el movimiento Semilla no tiene apoyo económico de nadie que no sea parte del movimiento Semilla. ¿Y cómo logra ser parte del movimiento Semilla? Es un movimiento que empieza con 4 amigos y todos los que hemos llegado somos amigos de todos. Y entonces compartimos ideales. Somos gente que ya llevamos muchos años, bueno, ellos más que yo, trabajando en movimientos sociales, en participación ciudadana, en acciones que benefician al pueblo. Yo entiendo, corrompe. O sea, el propio mecanismo. El propio mecanismo. En el que hay que entrar, generar unas presiones que de alguna manera son no se pueden evitar que afecten y empieza a cambiar la metodología de trabajo. Claro, nosotros también partimos del tema educación y valores. Entonces, estos han sido temas que hemos discutido muchísimo. Bueno, ¿quién puede ser Semilla? Porque
También, por ejemplo, existe una cuenta bancaria que no está a nombre del movimiento porque no estábamos constituidos como tal, sino a nombre de 2 personas que nosotros confiamos enteramente en ellas y que han entregado las cuentas, pero clarísimas en cada reunión que hemos tenido, y no son profesionales de la contabilidad. Y lo que se hace es que cada miembro, lo que nace de él, hace un aporte. Y luego se utiliza pues para las reuniones que hemos tenido, para desplazar gente, porque cuando la gente viene de un lugar a otro y es de escasos recursos económicos, el tema de desplazamiento detiene, ¿no? Es como una piedrita en el camino. Entonces lo que pretendemos es solventar esas cosas. Pero luego, por ejemplo, Chimaltenango, cuando se desplaza a Zacatepeques, que es a donde vamos a las reuniones, nosotros decimos, bueno, va, que nos den el almuerzo, pero nosotros pagamos el transporte, porque nos movemos en bus. Entonces, es también un poco el tema de generar, sí recibo, pero yo también doy. Todos trabajamos de manera voluntaria, todos en el movimiento Semilla. Entonces, uno de los valores, digamos, es no recibir un aporte económico de nadie. Tuvimos un aporte económico como de 5.000 quetzales, que serán que como 500 euros, creo, más o menos, por ahí. Y se hizo la denuncia y se fue a dejar el dinero al Ministerio Público, porque no se supo de quién era ese dinero. Y no es una gran cantidad de dinero, pero cuando recibes dinero de otras personas, luego ejercen esa fuerza. Y luego es donde se corrompen los movimientos. Porque dicen, yo te di, ahora tú tienes que responder a mis necesidades. Entonces, eso para nosotros es como un desafío muy grande. Ahora, que se hicieron reformas a la ley de partidos políticos y eso beneficia a movimientos como el nuestro. Corrompe a otros y a nosotros nos beneficia. Porque ahora se va a dar una subvención más grande a los partidos políticos, que paga el pueblo, por supuesto. Entonces, ahí es donde estamos en este momento. También, como partimos de la educación, otro de los ideales que se está trabajando es que todo miembro del movimiento Semilla pase por una formación política, ya aprenda que la política no es servirse a sí mismo, sino contribuir al servicio de la sociedad y contribuir al servicio de los demás. Yo, por ejemplo, un diputado en Guatemala gana ahorita, no sé, ¿qué serán? 84.000 quetzales, 10.000 euros al mes, un poquito más. Digo yo, los otros que ganamos 300 cada mes, es que yo no entiendo cómo es que se corrompen. Luego se venden a las propuestas de ley cuando hay una propuesta de minería y luego sale la sociedad en la contrapropuesta. Les dieron que una tajadita del pastel a cada uno y ellos votaron que sí. Entonces el movimiento Semilla se está constituyendo, es un movimiento que nace, que a mí me hace ilusión, digamos, como joven, porque sé que hay gente muy capaz y profesional dentro de este movimiento y que al final todos estamos aprendiendo juntos cómo hacer política en Guatemala de la manera correcta, ¿no? Y yo creo que por mí es todo. Entonces, muchas gracias. El movimiento Semilla tiene una página web, estamos en las redes sociales y es como logramos también captar a la población joven, ¿verdad? Que está